Que vamos a tratar el día de hoy es sobre el garantismo. Me van a disculpar que me pasé por el estrado, no tenemos nuestro complejo de cantante. El garantismo ha sido mal concebido como una modalidad o un sistema que permite la impunidad. Ha sido entendido de forma castiza o rala como una alcahuetería normativo-jurídica para permitir bondades o para permitir ligerezas en el juzgamiento de los procesos penales. Sin embargo, la realidad conceptual y la realidad pragmática del garantismo dista mucho de aquellas concepciones o de aquellas visiones respecto a ello. El garantismo es una institución jurídica que no solamente se refleja en el ámbito procesal, sino también en el ámbito sustantivo del derecho. En el día de hoy nos vamos a enfocar en el ámbito procesal penal del garantismo y cómo lejos de granjear impunidad, lo que busca realmente es que las reglas del juego se cumplan como deben cumplirse, sin distinguir entre funcionarios públicos, entre personas con apellidos rimbombantes, entre personas ciudadanos a pie o entre delitos en particular. Sea una persona que comete delitos de overol, como lo definía la doctrina, quienes cometían delitos de baja ralea, o sean personas que cometan peculado o delitos de cuello blanco, como también la criminología lo define, en especial en Sutherland, o sean delitos de impronta sanguínea, o sean delitos sexuales, el garantismo siempre debe imperar en cualquier proceso penal. Y la primera violación del debido proceso que vamos a revisar hoy, la primera transgresión al garantismo, es precisamente la detención. Quienes ejercen la profesión, sean como fiscales, como jueces, como abogados litigantes, inclusive como estudiantes o alumnos de la Facultad de Derecho, habrán visto en algún momento de sus vidas, por lo menos una sola vez, cómo se malutiliza a la figura procesal encontrada en el original quinto del artículo 522 del COI, que es la detención. Hemos presenciado cómo se la ha hecho mutar a la detención como una figura procesal y convertirla en una figura flagrantizante, como lo decimos, para fines investigativos. El término flagrantizante es un término que me he permitido acuñar porque ustedes podrán constatar cómo en situaciones no flagrantes o en delitos cuyas circunstancias de acción no son flagrantes, se inventa la Fiscalía esta detención para fines investigativos para aprender a la persona. Sabemos que no puede durar más de 24 horas, aprender a la persona, permitirle dar su versión e inmediatamente formularle cargos. Aquello, además de desnaturalizar a la figura procesal como tal, viola y rompe el debido proceso porque no se le da el tiempo oportuno a esta persona para que pueda preparar su defensa o para que pueda siquiera entender la causa por la cual se la pretende procesar o la causa por la cual se le está investigando. La detención, como lo dice el artículo 522, ordinal quinto, es una figura procesal, es una medida cautelar procesal, similar a la prisión preventiva, similar al arresto domiciliario,
similar a la prohibición de salir del país, a la comparecencia ante una autoridad por un tiempo que la misma autoridad determine, similar al dispositivo electrónico. La detención en ninguna parte de la ley, menos en la Constitución, se la concibe como una figura preprocesal o una figura que exista dentro de las facultades del artículo 444 del COIP para detener o retener a una persona con fines investigativos. Perdón. Lo que sí dice el 444 dentro de las atribuciones de la Fiscalía, se encuentra el poder retener por hasta 6 horas a cualquier persona con fines investigativos, sea para que rinda una versión, sea para que colabore con la investigación, más la figura de detención con fines investigativos no existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y pelear, en el buen sentido de la palabra, académicamente, porque no se siga mal utilizando esta figura, es obligación de todos nosotros. Es obligación principalmente de los operadores de justicia, entendiéndose aquellos como los fiscales o los jueces, a los defensores públicos, a los defensores particulares, a los docentes universitarios, a los académicos. Porque en la medida que se siga sacrificando el garantismo o se siga sacrificando el debido proceso, no solamente es una vulneración para aquella persona o aquellas personas sobre las cuales se infringe el derecho, sino para todos. Una frase de Martin Luther King, que la utilizamos a menudo, que la injusticia en cualquier parte es una amenaza para el derecho en todas partes. La injusticia que le cometen a la persona X procesada en el delito Y es una amenaza para cualquiera de nosotros, porque eventualmente podemos estar en el lugar de X, sea como propiamente procesados o sea como abogados defensores de ese procesado. Entonces, recapitulando brevemente, la detención debe quedar claro en este seminario. Es una figura procesal, es una medida cautelar de carácter personal, procesal, mal utilizada por la Fiscalía, mal concebida por los jueces de garantías penales y que no debe jamás considerarse como un elemento flagrantizante de ninguna conducta. Si el acto no es flagrante, el proceso no puede iniciar mediante las circunstancias y modalidades de la flagrancia. El iniciar un proceso sin investigación previa, simplemente para corresponder a caprichos del Ministerio del Interior o corresponder a caprichos de políticos, no puede ser tolerado por ninguno de nosotros. En el mismo orden de ideas, otra figura procesal u otra medida cautelar procesal que se mal utiliza o se mal aplica o se mal otorga es la prisión preventiva. El artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal establece cuáles son los requisitos que la Fiscalía debe demostrarle al juez de garantías penales para que éste pueda conceder la prisión preventiva. ¿Alguien aquí cae el COIP para poder hacer interactiva la conferencia? Quien lo tenga, por favor, lea el ordinal primero del 534. El 534, 534. 1. Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada que ordene la prisión preventiva siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Ya, está ahí, gracias. ¿Alguien por acá estaba leyendo? El 2, por favor. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción.
Gracias. ¿Alguien más que pueda leer el 13? Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la ley. ¿Y alguien que por favor lea el 4? Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. Gracias. Entonces, recapitulando, deben cumplirse 4 circunstancias. La primera, que el delito que se está investigando, o el presunto delito que se está investigando por el cual se han formulado cargos, porque recuerden, la prisión preventiva solo puede ser dictada en la instrucción fiscal, es un delito de ejercicio de acción pública. Es decir, no es estupro, no es calumnias, no es revelación de secretos de fábrica, no son lesiones hasta 30 días. Segundo, que existen indicios claros y suficientes que a la persona a la cual se le va a dictar la prisión preventiva pudiera ser autor o cómplice de ese presunto delito. El cuarto, que la pena en abstracto para esa conducta punitiva por la cual se han formulado cargos debe ser superior a 1 año. Ojo, no puede ser hasta 1 año, debe ser superior a 1 año. Y el tercero y el más importante, que la fiscalía justifique que cualquiera de las otras 5 medidas cautelares establecidas en el 522 no son suficientes para garantizar la comparecencia del procesado al proceso. Entonces todos ustedes deben haber visto o les han contado que en una audiencia de prisión preventiva o una audiencia de formulación de cargos tiene que el defendido llevar los arraigos sociales, laborales, culturales, personales, no sé cuánto. Y que la fiscalía, y me disculpa si hay algún fiscal o una fiscal presente, no es una crítica hacia nadie, sino es una defensa del derecho, dicen muy suelto de huesos o suelto de huesos y con desdén, no son suficientes para mí esos arraigos. No es la defensa, no es el procesado quien debe demostrar que existe una vinculación o que existirá una vinculación entre él o ella con el proceso. Es la fiscalía quien tiene que demostrar al juez de garantías penales que cualquiera de las otras medidas cautelares no son suficientes para asegurar esa comparecencia del procesado al proceso. Si la fiscalía no cumple con cualquiera de esas, si la fiscalía no cumple con todos esos requisitos establecidos en el 534, esa privación de libertad es ilegal. Y al ser ilegal, ustedes sabrán bien, es susceptible de que se presente un recurso de habeas corpus para intentar recuperar la libertad. Los requisitos del habeas corpus es que la privación de libertad sea ilegal, ilegítima y arbitraria. Al ser ilegal, porque se está violando el artículo 534, debe la sala de la Corte Provincial de Justicia de la jurisdicción indicada o de la jurisdicción pertinente conceder el habeas corpus. Ahora bien, un tip adicional: lo que se revisa en el ordinal cuarto o en el numeral cuarto del 534 es la pena en abstracto del delito. Es decir, si es de 1 a 3, si es de 3 a 5, si es de 5 a 7, si es de 7 a 10, de 10 a 13, etc. No se revisa la pena en concreto. ¿Cuál es la pena en concreto? La pena que luego de revisarse los atenuantes o los agravantes o las modificaciones punitivas, como por ejemplo en los delitos de tránsito, que se aplica el 152 reducido en 1/3, no es allí que se calcula si excede el año o no excede el año. Esa ya es la pena en concreto. Se calcula en abstracto, en la pena que la norma establece que es adecuada o que es imponible a esa conducta.
Lo mismo para el procedimiento abreviado, lo mismo para el procedimiento directo, etc. La Corte Nacional de Justicia emitió la resolución 2018-09 o 1809 que tiene que ver respecto al procedimiento abreviado. Resolución de la Corte Nacional de Justicia que a nuestro criterio es garantista, por cuanto pone fin a aquella larga discusión de que si se debe imponer la pena menor en abstracto, quitándole el tercio o dejándole el tercio. Por ejemplo, en un delito cuya pena en abstracto es de 1 a 3 años, la sanción, la pena menor es 1 año, son 12 meses. Si le quitamos el tercio a 12 meses, nos queda una pena imponible ¿de cuánto? 4 meses. Si le quitamos el tercio, no es un tercio, nos quedan 8 meses. Si le aplicamos el tercio, deberíamos imponerle 4 meses. Entonces esa discusión, y así para todas las penas, si es de 5 años se lo pone en meses o 60 meses, si viene para 3 ya 20. Entonces, ¿cuál era el manoseo que existía procesal? Que para unos fiscales y para algunos jueces era fácil sacarle el tercio y dejarle el tercio. Para otros fiscales y para otros jueces le aplicaban el tercio. Y aquella confusión o aquella laguna daba pie a todo tipo de manoseo procesal. Todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces la Corte dice en esta resolución que la pena no podrá ser menor de 1/3, dejando a salvo que la Fiscalía transija con el sujeto procesal hasta 1/3. Es decir, para efectos del ejemplo, al aplicarse el procedimiento abreviado a una conducta cuya pena en abstracto inferior es de 1 año, la Fiscalía puede negociar si le impone 4 meses, le impone 8 meses o en cualquiera de los dos se mueve. Y esa negociación, que no tiene nada que ver con dinero, es una negociación procesal, da lugar a que los sujetos procesales puedan obtener justicia de una forma inmediata. En Colombia existe el juicio anticipado, que es similar al procedimiento abreviado, con la variante que se puede aplicar para todo tipo de delitos, violación, asesinato, etc. Lo que permite al sistema de justicia celeridad y permite a los sujetos procesales, al procesado y a la víctima, lograr una justicia inmediata y una reparación inmediata. Acá lastimosamente tenemos una mentalidad corta, nuestros legisladores tienen una mentalidad corta y existe un penoso curuchupismo social en el cual nos dicen que solo hasta 10 años se puede aplicar el procedimiento abreviado. Pero ¿qué sucede si a la persona la encuentran en la escena del crimen con la víctima, con el arma con la cual se le quitó la vida, en un charco de sangre, y lo aprenden en acción flagrante? Y él quiere echarse la culpa, quiere decir: sí, yo fui, a aceptar la responsabilidad para obtener una pena negociada. No puede, porque el asesinato, en cualquiera de sus modalidades, tiene una pena de 22 a 25 años, en abstracto. Entonces, esa variante del procedimiento abreviado, de permitirlo para todos, sería aún más garantista. Sin embargo, la Corte Nacional solo llegó hasta el punto de determinar cuánto puede ser la pena negociada y determinó taxativamente que puede negociarse hasta 1/3. Es decir, dentro de esa negociación procesal se puede imponer hasta 1/3 de la pena inferior en abstracto con el que se sanciona aquel delito. ¿Ok?
Luego, otra discusión que había y que se zanja con la resolución 10 de 2018 de la Corte Nacional de Justicia, que es respecto al procedimiento directo. ¿Cuándo procede el procedimiento directo? Ya había la discusión de que era en delitos de hasta 5 años y 30 salarios básicos o 30 remuneraciones básicas. La Corte dijo salomónicamente, y además con mucho criterio, hay dos modalidades para las cuales se puede ir al procedimiento directo. En los delitos que en abstracto se sancionan hasta 5 años, o en los delitos patrimoniales o cuya afectación es netamente patrimonial, hasta 30 remuneraciones básicas. Es decir, hay dos tipos de delitos que pueden ser llevados en procedimiento directo. Antes de esta resolución de la Corte Nacional de Justicia, había también la duda de que muchos fiscales decían no puede ser directo porque si bien la pena en abstracto es hasta 5 años, pero no hay una afectación patrimonial de 30 salarios o hasta 30 salarios. U otros decían, sí es hasta 30 salarios la afectación patrimonial, pero la pena no es hasta 5 años. Entonces la Corte dijo en esta resolución, en la 10 del 2018 o 18-10, que es como la van a encontrar, que en dos casos puede existir procedimiento directo. Cuando la pena en abstracto sea hasta 5 años o cuando la afectación patrimonial sea hasta 30 salarios o 30 remuneraciones básicas. Una inquietud que les dejo al respecto. Ustedes sabrán que el procedimiento directo no procede en delitos contra la administración pública, no procede en delitos sexuales, no procede en delitos contra la vida y otros. El legislador diseñó el COIP por capítulos y por títulos. Es decir, en los delitos contra la vida está el homicidio, está el asesinato, está el femicidio, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en un procedimiento de tránsito con muerte? Un accidente de tránsito con muerte. ¿Cabría el procedimiento directo? Recuerden que es homicidio, en tránsito es homicidio, no es asesinato. ¿O sí cabría? Normativamente, y respetando el principio de legalidad, la ley no dice que en delitos con resultado de muerte, sino dice delitos contra la vida. Y en el capítulo de delitos contra la vida no están los de tránsito. Los accidentes de tránsito con muerte están en el capítulo de delitos de tránsito. Entonces, esa inquietud se las dejo para que ustedes la desarrollen en el aula, en los estrados, en los foros donde ustedes lo deseen hacer. Luego, existen dos sentencias de reciente data emitidas por la Corte Constitucional que creemos importante mencionarlas dentro del garantismo. La primera es la 14-15-CN, consulta de norma, /19, en el cual la Corte Constitucional entra a analizar si el delito de receptación es constitucional o no. Recuerden que con la vigencia del CP, del Código Penal, ya la Corte Constitucional había indicado que una parte de la transcripción o una parte del desarrollo normativo era inconstitucional. Pero cuando entró en vigencia el COIP, que la redacción normativa es idéntica a la que estaba en el Código Penal, antes de ser declarada inconstitucional, había esa duda. Si es que se aplicaba el criterio de la Corte Constitucional para el artículo de receptación del Código Penal, o por ser una norma distinta con un rango de ley orgánica, no debía aplicarse. Después de mucho tiempo, la Corte Constitucional
entró a analizar esta consulta de norma e indicó entre lo más importante que la primera parte del artículo 202 de la presentación, que indica más o menos que a cualquier persona que se le encuentre en posesión de objetos muebles que no puedan justificar su origen, con papeles, con facturas, etcétera, etcétera, esa parte será declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional establece que una persona no necesariamente por tener objetos ilícitos es pesquisable por el delito de receptación, salvo que se demuestre que esa persona conocía su origen ilícito o que esa persona conocía que quien se los dio a guardar los había obtenido de una forma irregular. Para muchos es un error de la Corte Constitucional aquello, porque la receptación es conocida castizamente como la cachinería. Ustedes saben que los cachineros son las personas que tienen cosas, objetos muebles de segunda, tercera o cuarta mano. Objetos muebles que normalmente no tienen una factura, pero que no necesariamente son objetos robados. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Otra vez la Fiscalía, dentro de esa, que así yo lo quiero ver, esa enorme voluntad de la Fiscalía de querer hacer justicia y querer castigar a los malos, a veces había allanamientos por presunción de droga, por presunción de cualquier otro delito, y no encontraban el delito por el cual iban a hacer el allanamiento, pero encontraban cualquier objeto que no podía en ese momento justificar a la persona. Y no solamente que decomisaban aquello, sino que además procesaban penalmente por receptación a esa persona. Ahora, con la reforma de la Corte Constitucional o la consulta de norma de la Corte Constitucional, la Fiscalía deberá demostrar que la persona que tenía esas bicicletas, esos radios, esos celulares, lo que sea, sabía que el origen era ilícito, o sabía que quien se los entregó los había obtenido de forma ilícita o de forma irregular al menos. Ya aquello queda para la discusión del foro si es que granjea impunidad o no. En nuestro criterio, mientras más garantismo existe en la normativa, mientras más exija la Fiscalía que destruya el estado de inocencia, más se garantiza el debido proceso. La segunda sentencia que traigo a ustedes es la número 7-17-CN/19. Ustedes conocen, o deberían conocer, que en el año 2013 el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes emitió una tabla de consumo en la cual se determinaba hasta cuánto era el mínimo permitido para consumir. Tamaño error. Luego, en el 2015, se emite una tabla de sanción en la cual desde 0 hasta el infinito era punible. Entonces, no existiendo el criterio técnico, sino llevado únicamente por el escarnio público, el linchamiento mediático en los medios de comunicación y la presión política, se comenzó a procesar a toda persona que era encontrada en posesión de droga sin respetar el principio constitucional que la adicción es un problema de salud pública. Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional en esta sentencia? La Corte Constitucional en esta consulta de norma establece lo siguiente, en breves rasgos: que la Fiscalía, o que no le bastará a la Fiscalía con aseverar que la droga encontrada es superior a lo permitido en la tabla de consumo para determinar que esa persona es microtraficante o que esa persona se adecua a cualquiera de los literales establecidos en el artículo 220 del Código. Porque hay una gran diferencia y que nadie se ha esforzado en aclararla o en determinarla normativamente. No es lo mismo ser consumidor que ser drogadicto. El consumidor es una persona que puede consumir 1 gramo, 2 gramos, 10 gramos, que puede consumir los fines de semana y toda la semana laborable no consumir, que puede consumir para una ocasión especial, que puede consumir cuando se siente deprimido.
que puede consumir en un momento particular y que disgrega, que discierne, que no se va a gastar todo su salario o no va a vender los bienes de su casa para consumir. En cambio, el drogadicto, el adicto, que es lo que la Constitución protege, es la persona que no discierne, es aquel enfermo que debe consumir todos los días, que no puede parar, que no distingue entre consumir 10 gramos o consumir un bloque de marihuana, porque su cuerpo